Hola a todos. Hoy reforzaremos estado, eventos, y algunas cosas más que también son importantes. Para empezar borramos todo este código autogenerado. Y nosotros mismos vamos a escribirlo. Empezamos escribiendo el estado default. Presionamos la tecla Intro o Enter. Creamos las llaves de apertura y de cierre. No podemos abrir una llave sin cerrarla. O al revés, ya que esto nos daría un error en el script. Presionamos Enter. Tampoco podemos duplicarlas, por ejemplo escribiendo doble llave de apertura y de cierre. Las llaves encierran siempre un bloque de código. En este caso el bloque de código será el siguiente evento. Presionamos la tecla tabulador. Escribimos el evento state-entry, con sus paréntesis. Los paréntesis encierran parámetros de las funciones y variables locales para los eventos. La mayoría de los eventos tienen variables locales para hacer uso de ellas. En este caso state-entry no lleva ninguna variable local, simplemente porque así la crearon. Igual que default encierra con sus llaves este evento. Este también encierra un bloque de código. Presionamos Enter. Y escribimos las llaves de apertura y de cierre. Presionamos Enter. ¿Qué bloque de código haremos? Haremos la función llsi, también tiene sus paréntesis, pero estos encierran los parámetros de esta función, que son un integer para el canal, que es el 0 para el chat local, y un string para el mensaje. Las comas, por ejemplo, son los separadores de esos parámetros. El punto y comas son el cierre de la sentencia. Las comillas dobles siempre encierran un string, o una cadena de texto. El texto que introduciré será: hola, avatar. Después del punto y coma, presionamos Enter. Bien, ahora crearemos el evento touch, start. ¿Crees que podamos crearlo aquí? No. Esto nos mostraría un error en esta línea si lo guardamos, así que vamos a borrarlo. Un evento no puede ir dentro de otro evento. Siempre va después de la llave de cierre del evento anterior. Entonces, creamos aquí el evento touch-start, con sus paréntesis. Este evento sí encierra una variable local, que es un integer, la cual podemos llamar x, hola, etc., pero lo dejaremos como x. Abajo, nuevamente las llaves de apertura y cierre. Y nuevamente haremos la función llsi. Con sus paréntesis, el 0 para el canal, coma, y el mensaje entre comillas. Aquí, podemos dejar un espacio y escribir el mensaje. O podemos dejar varios espacios, es válido, no habrá error si hacemos esto. Pero con un espacio está bien, así que lo dejaremos con un espacio. Y siempre finalizando la función con el punto y coma. Algo más que me faltó añadir es que, tampoco pueden existir dos eventos iguales dentro de un estado. Por ejemplo, no podemos crear otro state-entry dentro del estado default. Muy bien, ahora guardaré los cambios. Y veremos los mensajes en el chat local. Aquí tenemos el primer mensaje. Y el siguiente se encuentra en el evento touch-start, así que tocaré el cubo para ver ese mensaje. Bien, eso es todo. Espero que hayas comprendido mejor algunas cosas que no había explicado antes. Nos vemos en un próximo video.